Oh, mi querido Silent Hill, ¿qué te han hecho? ¿Por qué pareces un mod para pervertidos del Sekiro? ¿Por qué la protagonista es japonesa? ¿Por qué todos los personajes secundarios son japoneses? ¿Por qué una ciudad estadounidense parece un pueblo japonés? Ah, que el juego ocurre en Japón y no en Estados Unidos. Claro, tiene sentido. Mirad, aquí os dejo un gameplay del nuevo Forza Horizon. Está guapo, ¿eh? Ahora en serio, Silent Hill F me hace daño. No porque sea un mal juego, que de eso hablaremos más adelante, sino porque no es un verdadero Silent Hill. Quien me siga desde hace tiempo sabe que me encanta esta saga. El vídeo que impulsó mi canal en sus inicios fue sobre un indie fuertemente inspirado en Silent Hill 2, que es uno de mis juegos favoritos. Quien sea fan de Silent Hill verá la inspiración desde el primer momento. La estética es muy similar, y algunas texturas parecen sacadas directamente del Silent Hill 2 original. Por eso me duele que llevemos desde el 2012 sin un Silent Hill que ocurra en la ciudad que le da su nombre. Y el problema no es solo Silent Hill F. The Short Message, el chiste ridículo que vino antes, ocurría en Alemania. A estas alturas me espero un Silent Hill ambientado en Madrid. Total, ¿qué más da? Se ha abierto la veda. Silent Hill ya no significa nada. Se ha convertido en una marca, en una etiqueta que Konami puede poner a sus juegos de terror para que vendan millones de copias. Y no me queda otra que ser un viejo que le grita a las nubes. Antes de que me digáis nada, sé que The Short Message y Silent Hill F no son los primeros juegos de la saga en ocurrir fuera de Silent Hill, pero la desvinculación con la obra original es cada vez más descarada. Silent Hill 4 The Room ocurre en una ciudad vecina, pero su antagonista principal es Walter Sullivan, que creció en un orfanato de Silent Hill. Silent Hill Homecoming ocurre en un pueblo vecino, pero los villanos pertenecen a la Orden y al final los protagonistas viajan a Silent Hill. Aunque se distancian de los tres Silent Hill originales, estos dos juegos mantienen el alma de la saga de una forma u otra. De hecho, el 4 fue el último que desarrolló el Team Silent, los creadores de Silent Hill, antes de abandonar el proyecto, por lo que no sorprende que quisieran hacer algo diferente como despedida. Desde entonces, los encargados de continuar expandiendo este universo con más o menos éxito han sido otras personas. Cuando me enteré de que Konami había vuelto a apostar por Silent Hill, me ilusioné. Del remake no voy a hablar porque es un remake y ese es tema para otro vídeo. La alegría del presente echó a un lado las decepciones del pasado y tonto de mí, en cuanto pude descargar The Short Message, lo hice. No hace falta decir que me pareció una tan grande como todas las otras que Konami ha lanzado en los últimos años. Jugabilidad anticuada, historia para mi gusto demasiado simple, personajes planos y de nuevo ambientado en un sitio que no es Silent Hill. Pero este duro golpe no me quitó toda la esperanza. Al fin y al cabo, The Short Message es más una demostración de lo que Konami pretende hacer con Silent Hill de cara al futuro que un juego completo. Y encima es gratis. Que menos mal, también te digo. El juego que había que esperar, el gran retorno de la saga, era Silent Hill F. Que estuviera ambientado en Japón no me apasionaba, porque evidentemente la ciudad de Silent Hill no está ubicada en Japón, pero hice un esfuerzo y abrí la mente. En los trailers, la dirección artística parecía interesante. El diseño de algunos enemigos me recordaba a los mejores monstruos de la saga, y encima, el compositor Akira Yamaoka estaba a cargo de parte de la banda sonora. A primera vista, todos los ingredientes tenían buen aspecto, pero no podía estar seguro de su calidad hasta probar el plato terminado. No tenía pensado jugar Silent Hill F hasta que bajara un poco de precio, porque no está la cosa para gastar tanto en videojuegos. Pero tuve suerte y Konami me envió una clave a cambio de hacer una reseña. Desde aquí les doy las gracias y les pido, por favor, que no envíen a un escuadrón de yakuzas para que me partan las piernas después de escuchar lo que tengo que decir sobre el juego. Intentaré no hacer muchos spoilers, pero si quieres disfrutar Silent Hill F a ciegas, te recomiendo que vuelvas a este vídeo cuando te lo hayas pasado. Quedas avisado. El resumen que os puedo dar es que Silent Hill F está bien. No es una obra maestra, pero tampoco es malo, ni mucho menos. Si tuviera que darle una nota, sería un 7.
Ni me ha cambiado la vida, ni ha hecho que odie los videojuegos. Y encima me ha salido gratis, así que de lujo. La ambientación en el Japón rural de los 60 está muy bien conseguida. Además, no se limita a replicar los entornos y el vestuario, sino que también refleja con precisión la sociedad de la época. La misoginia, los traumas familiares, los roles de género, la identidad. Hanako, la protagonista, no es una mujer especialmente femenina, y eso la convierte en un bicho raro según los cánones de la época. ¿Que una mujer no quiere maquillarse y ser ama de casa durante toda su vida? A la hoguera. Con esto me refiero a que el juego aprovecha el lugar donde ocurre para cimentar el terror que provoca. Habría sido una estupidez no hablar de estos temas, ya que muchas veces da más miedo el rechazo de la sociedad que los monstruos que después de todo no existen. Y hablando de monstruos, algunos de ellos dan bastante repelús, aunque creo que ninguno hace sombra a los mejores monstruos de la saga, y los que se acercan son poco más que imitaciones. La música es muy buena, pero no sé si por nostalgia o por fanatismo, ninguno de los temas que escuché mientras jugaba me pareció tan memorable como los de Silent Hill 2. Para mí, el mejor de la saga. Sé que no hace falta comparar todo el tiempo, pero siento que la música de este juego no tiene ese algo especial que caracterizaba a algunos Silent Hill anteriores. En todo caso, lo que puedo decir es que el apartado sonoro no decepciona. En cuanto a la historia, no tengo muchas quejas. La protagonista está muy bien escrita y se siente humana, algo poco común en los juegos de terror recientes. Durante mi partida, llegué a empatizar bastante con algunos personajes, lo que aumentó el terror que sentí al presenciar su horrible destino. Y el simbolismo que los acompaña, como el uso de las máscaras, no es demasiado sutil, pero funciona y no desentona con el resto del juego. Y ahora que he hablado de las partes buenas, vamos a por las partes malas. Quiero hacerle una pregunta a Konami. Si tenéis los derechos del Fox Engine, que es un motor que funciona de maravilla y se ve de maravilla, ¿por qué os empeñáis en usar el Unreal Engine 5, que es una basura? Se ve bien, vale, pero tiene problemas de rendimiento que el Fox Engine no tiene. Y pasa lo mismo con el remake de Metal Gear Solid 3. ¿Queréis hacer las cosas bien por una vez en vuestra vida? Gracias. Después, sin hacer spoilers, la historia flojea en el último tramo del juego, y además, en la primera partida solo puede obtenerse uno de los 5 finales. Por si esto fuera poco, este final es patético. Cuando lo ves, te das cuenta de que no es el final real, y eso es muy molesto. ¿Por qué? Porque dudo mucho que quieras pasarte Silent Hill F más de una vez, al menos en un corto periodo de tiempo. Y es que ha llegado la hora de hablar del elefante en la habitación, porque Silent Hill F tiene varios problemas, pero sin duda uno destaca por encima de todos los demás: el combate. Otra pregunta para Konami. ¿Pensáis despedir al que se le ocurrió que era buena idea pasar de esto a esto? Que oye, yo estoy abierto a las innovaciones, pero hay que ser un poco coherente. Igual que EA no mete armas de fuego en el FIFA o como se llame ahora, no metas un combate hack and slash en Silent Hill. Pero bueno, vamos a ignorar que el juego se llama Silent Hill F. Vamos a fingir que este juego no tiene nada que ver con Silent Hill. ¿El combate es bueno? Yo creo que no, y tengo varios motivos para pensar así. El primero es que su ritmo es muy cuestionable. Esto es más evidente cuando lo juegas con tus propias manos, pero en vídeo también se aprecia que los tiempos de ataque y esquiva de nuestro personaje y de los enemigos no están todo lo pulidos que podrían estar. Algunos ataques se pueden contraatacar, pero otros no, y el juego no nos deja muy claro a qué categoría pertenece cada uno hasta que es demasiado tarde. El efecto visual que caracteriza a los golpes contraatacables es tan breve que resulta difícil identificarlo. Y por si esto fuera poco, algunos enemigos atacan sin apenas preparación, lo que hace casi imposible reaccionar a tiempo. Sin contar las veces en las que la cámara decide unirse al bando de los monstruos y complicarte la vida. Esto rompe el ritmo del combate y lo vuelve frustrante en vez de emocionante. También podría hablar de que la respuesta de los enemigos a nuestros golpes es muy inconsistente, y de que los jefes pasan de atacarte tranquilamente a matarte con la mirada.
pero creo que ya me habéis entendido. En resumen, el combate no es nada satisfactorio, y eso no tendría demasiada importancia si no fuera porque el 90% del tiempo que pasamos jugando lo pasamos peleando. En la parte final del juego hay tantos combates que se siente como si fuéramos las víctimas de una broma con cámara oculta. Es absolutamente ridículo. Y esto nos devuelve al título del vídeo. Silent Hill F no es Silent Hill, y no solo porque no ocurra en la ciudad de Silent Hill, sino porque en esencia no es un Silent Hill. Si me forzaran a jugar a este juego sin decirme que es la nueva entrega de la saga Silent Hill, jamás lo adivinaría. Pensaría que es un juego de terror japonés como tantos otros, y quizá lo jugaría o quizá no. Quizá hasta me habría gustado más si en vez de llamarse Silent Hill F se llamara Japan Strike 4, porque lo habría jugado con unas expectativas totalmente diferentes. Y esta realidad también aplica al desarrollo del juego. Entiendo que la marca Silent Hill vende mucho y que los jefes de Konami no son tontos, pero estoy seguro de que si el equipo detrás de Silent Hill F no hubiera estado limitado por el nombre del juego, habría hecho un trabajo muchísimo mejor. Por ejemplo, podrían haber apostado por un combate más frenético, más cercano a Sekiro que a Silent Hill 2, o haberse tomado otras libertades artísticas para hacer un juego con más personalidad. Pero no, mejor seguir ordeñando la misma vaca una y otra vez. Silent Hill F es el primer paso de una nueva era de la mítica saga de terror. El siguiente es Silent Hill Townfall, que tiene muy buena pinta. No obstante, me temo lo peor, y me duele que Konami ensucie la memoria de Silent Hill con juegos cada vez más alejados de la idea original. Silent Hill F no es terrible, pero los próximos quizás sí lo sean. ¿Os imagináis un Silent Hill Survive? Yo, por desgracia, sí, y me da más miedo que cualquier demonio. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.